Buenos días, mi nombre es Jason Macías y hoy tengo el gusto de presentarles mi proyecto de grado titulado Caracterización Mecánica del Biomaterial PIC con fibra de carbono para aplicación médica en el diseño de prótesis articular ATM. Este proyecto fue realizado bajo la dirección del doctor Octavio Andrés González Estrada, del Magíster en Ingeniería Mecánica Manuel Alejandro Mejía Rodríguez. Esta presentación se va a dividir en 6 partes: en introducción, en objetivos, materiales y método, metodología, resultados y conclusiones. Bueno, principalmente la articulación temporomandibular es una de las más complejas en el cuerpo humano. Esta permite actividades funcionales como lo es masticar o hablar. Esta articulación está sometida a cargas repetitivas que tienden a generar patologías degenerativas, las cuales en los casos más severos requiere el uso de prótesis. Prótesis que suelen realizarse en materiales como las aleaciones de titanio, aluminio, vanadio o cobalto cromo que se combinan con un polietileno de ultra alto peso molecular. Como se puede ver en la imagen, se divide en 3 componentes principales: en el componente condilar y la placa mandibular de fijación, que suelen realizarse de las aleaciones que nombré anteriormente. En la zona intermedia, la parte conocida como inserto de fosa glenoidea, que es del polietileno para disminuir la fricción que tienen estos materiales. Esta combinación ofrece propiedades como lo son una buena resistencia, una adecuada biocompatibilidad y una disminución en la fricción de los materiales, pero también tiene problemas que inician desde la liberación de partículas que conllevan a problemas de osteólisis y liberación de aflojamiento del implante. Es por esto que se empieza a analizar el estudio de un nuevo biomaterial como es el CFR-PIC, el cual ha demostrado excelentes propiedades en prótesis de cadera y de rodilla, pero no se ha caracterizado como tal para la ATM. Este biomaterial ofrece una elevada rigidez, una adecuada biocompatibilidad y un módulo de elasticidad mucho más similar al hueso cortical, que lo que nos permite es disminuir el blindaje óseo, que es un problema en el cual la prótesis absorbe todo el esfuerzo y el hueso se empieza a debilitar por falta de estímulo. Es por esto que nace la necesidad de caracterizar mecánicamente este biomaterial mediante ensayos normalizados, tanto de compresión y flexión. Esto llevó a plantear el objetivo general del proyecto, el cual consistía en caracterizar mecánicamente el PIC reforzado con fibras de carbono mediante pruebas normalizadas tanto de compresión como de flexión. Para llegar a cumplir este objetivo se plantearon 5 objetivos específicos, que iniciaban desde la identificación y el análisis de las normativas internacionales para aplicar en los esfuerzos que se le van a aplicar a la prótesis. También se planteaba determinar una resistencia previa que debía tener el CFR-PIC en esta prótesis para proceder a realizar los ensayos normalizados tanto de compresión como de flexión, los cuales nos permitieran comparar con las propiedades que presentan los biomateriales que se suelen usar de forma convencional, para de esta forma evaluar qué tan viable era usar el CFR-PIC como alternativa en esta prótesis. Principalmente se debía entender el comportamiento que tiene esta articulación. Esta articulación lo que permite es la unión entre la mandíbula y el hueso temporal, mediante los elementos que podemos ver aquí a la derecha en pantalla. El que se ve morado representa el disco articular, el cual se encuentra en una cavidad que se conoce como la fosa articular. El principal funcionamiento es que el disco se mueve de manera simultánea con el cóndilo, impidiendo la fricción entre el hueso temporal y este mismo, el cóndilo. Se han registrado esfuerzos de compresión en la masticación de hasta 850 megapascales, que lo que hacen es actuar en combinación con esfuerzos tanto de flexión como de torsión que son generados por los músculos temporal, macetero y pterogoideos. Este tipo de articulación ha tenido muchísimos problemas, como lo es la anquilosis, la luxación condilar, alteraciones del menisco, osteoartritis y demás tumores, lo cual ha llevado a que desde hace muchos años se empiece con el estudio de los materiales que se usan para este tipo de prótesis, iniciando desde los años 60 y 70, que se empezó a estudiar incorporar teflón y silicona de origen médico. En los años 80 fue cuando ya se llevó a usar acero inoxidable, las aleaciones de titanio, aluminio, vanadio y de cobalto cromo molibdeno. Ya en los años 90 y 2000 fue cuando se llegó a incorporar más el polietileno para que se disminuyera la fricción en estos metales. Y ya en los años 2000 a la actualidad fue cuando se inició a buscar nuevas alternativas que permitieran disminuir los problemas que se estaban generando en los pacientes. Esto llevó a que las prótesis que se tratan generalmente tengan problemas que inician desde módulos de elasticidad que son mucho más altos que el del hueso cortical. Esto lleva al fenómeno que ya nombré, que es el blindaje óseo, que genera que se debilite el hueso.
esto por falta de estímulo, dando origen a las principales afecciones en los pacientes, que son las infecciones periprotésicas, la formación de hueso heterotrópico, el ajuste inadecuado del implante y el fracaso por infecciones secundarias en la misma. Es por esto que el CFR-PIC, gracias a una buena biocompatibilidad y una densidad menor, está siendo posicionado como un material de bastante interés para ser incorporado en este tipo de prótesis. Este es un polímero reforzado que combina una matriz de PIC semicristalino en la cual se han llegado a registrar módulos de elasticidad de hasta 2,98 gigapascales, a la cual se le aplica un refuerzo de fibra de carbono para mejorar su rigidez. Acá en pantalla podemos ver el esquema básico de los dos ensayos, tanto de compresión como de flexión. El ensayo de compresión nos permite cuantificar tanto el módulo de elasticidad como la resistencia última bajo una carga axial que se aplica lo más colineal al eje de la probeta. Para el ensayo de flexión a 3 puntos se pueden ver dos apoyos en la parte inferior de la probeta, que es la que soporta a la misma, y en la parte media un, un apoyo cilíndrico, que es el que aplica la carga en el medio de la probeta, para así mismo obtener tanto resistencia como módulo bajo flexión. El diseño del proceso metodológico se realizó en 5 etapas. En un paso 1, que era la revisión de la literatura, que se optó por seguir las normas ASTM. El paso 2 fue la preparación de las probetas según la norma. Ya el paso 3 fue la configuración del ensayo mediante la ayuda del auxiliar encargado del laboratorio. Luego la ejecución de las probetas para finalmente llegar a analizar y procesar los datos. Para las variables y los parámetros del experimento, principalmente se escogió la norma ASTM de 790 para el ensayo de flexión. Esta tenía como variables dependientes lo que era el esfuerzo de flexión, módulo de elasticidad, deformaciones y cargas máximas. Las variables independientes fueron la geometría, que se seleccionó una geometría prismática y una relación de luz, que veremos más adelante, que nos dio una distancia entre apoyos de 102,5 milímetros, trabajando con una velocidad de cruceta de 5,46 milímetros por minuto, que era lo descrito en el procedimiento A de la norma. Este procedimiento A lo que nos decía era que si antes de llegar a una deformación máxima del 5%, las probetas no se flectaban y presentaban una deformación plástica evidente, teníamos que subir la velocidad. Pero esto no fue necesario porque las probetas fallaron antes de llegar a este punto. Para las variables de control, se tuvo que la medición de flexión debía ser tipo 1, es decir, medida con el desplazamiento que tenía la cruceta. También se debía tener bastante control sobre la alineación de los apoyos cilíndricos, y el grupo muestral estuvo conformado por 10 probetas, 8 que fueron válidas y 2 que se tomaron para las pruebas de montaje. Para el ensayo de compresión se siguió la norma ASTM de 695, que con variables dependientes tenía el esfuerzo máximo, el módulo de elasticidad, deformación y carga máxima. Sus variables independientes fueron la geometría, que se seleccionaron probetas cilíndricas, pero con una variación en el objetivo con el que se hacía el ensayo. Para resistencia se tomaban probetas más cortas y para módulo de elasticidad probetas más alargadas. Esto se trabajó con una velocidad de cruceta de 1,3 milímetros por minuto, y sus variables de control fue proporcionar la mejor alineación colineal entre la probeta y la carga aplicada, la medición de desplazamiento, que fue por la cruceta, y el grupo muestral estuvo conformado por 20 probetas, 10 que se usaron para el módulo de flexión y 10 para la resistencia. Para el ensayo de compresión con la velocidad de 1,3 milímetros por minuto se registró tanto carga y desplazamiento para obtener los diferentes valores tanto de esfuerzo, de deformación y del módulo de elasticidad. En el ensayo de flexión, uno de los parámetros principales fue la luz de soporte, que era la relación entre la distancia entre apoyos y la profundidad de la probeta, que se podía seleccionar o 16 o 32. Se seleccionó 32 porque al hacer el montaje con 16 los apoyos quedaban bastante juntos. Entonces, con ayuda del auxiliar se determinó que la relación que mejor se usaba era la de 32, dando una distancia de apoyos de 102,4 milímetros. Además, se tenía que garantizar un voladizo mínimo del 10% de esta longitud en cada lado de la probeta, para así seleccionar una longitud de 127 milímetros que la proporcionaba la norma. La velocidad de cruceta se halló con la ecuación que vemos en pantalla, donde z era la velocidad de deformación para una deformación máxima del 5%, la cual era de 0,01 milímetros por milímetro por minuto. Ya para ver de forma más visual esta deformación del 5%, se usó esta ecuación para hallar qué deflexión debería tener la probeta, que fue de 27,3 milímetros, pero no fue necesario porque, como lo dije, las probetas no llegaron hasta este punto. También se registró en este ensayo, al igual que en el de compresión, tanto carga y desplazamiento para determinar las diferentes variables de la caracterización mecánica. Ya entrando en la sección de resultados, específicamente en el ensayo de flexión,
La primera curva fue la de fuerza de desplazamiento, en la cual se puede ver al inicio del ensayo una tendencia inicial lineal que está en un rango entre los 0 y los 250 newtons, lo cual es un indicativo de la inexistencia de las delaminaciones o de que posibles microgrietas tengan influencia al principio del ensayo. Ya en un rango de desplazamientos entre 1.5 y 2 milímetros es cuando ya empieza la pérdida de la linealidad de la curva. También se puede ver que al continuar con el ensayo, al llegar a las cargas máximas, hay más variaciones en los datos, lo que refleja diferencias o imperfecciones microestructurales entre muestras. También tras la zona lineal hay ya una mayor dispersión de datos y en el transcurso de toda la curva se puede ver que la pendiente de la misma, su tangente, va disminuyendo de forma suave y no abrupta, lo cual es un indicativo de como un modo de falla progresivo por la pérdida progresiva de rigidez del material. Acá en pantalla podemos ver cómo fue la fractura en las probetas, principalmente tras llegar a la carga máxima, la cantidad de fibras rotas y el crecimiento de las diferentes microgrietas hizo que ya no se pudiera soportar más carga en el material, lo cual llevó a que se diera una falla que carecía de deformación plástica, lo cual suele ser típico en las fallas frágiles. También se puede ver que el plano de corte tiene una inclinación. Esto se dio por la combinación de los esfuerzos tanto de cortante como de tracción. Porque, ¿qué pasa? Cuando las probetas se flectan, en las fibras superiores se está generando una compresión máxima y en las fibras inferiores la tensión máxima, obteniendo una carga máxima promedio de 468 newtons con una desviación estándar de 84 newtons. Desviaciones que son atribuidas a ciertas variaciones estructurales. Aquí en el gráfico se puede ver cómo hubo un dato atípico para la probeta denotada con el código FLEX09, que se indicó que tuvo un fallo prematuro que pudo deberse por defectos locales, es decir, por ciertas microgrietas que actuaron como concentradores de esfuerzos. Ya para las curvas de esfuerzo de formación, se puede ver que al inicio del ensayo hay una pendiente inicial uniforme, que pues deja en evidencia la adecuada homogeneidad del material, que esto se da en un rango entre los 0.002 y 0.004 en el eje de deformaciones. También se puede ver que al finalizar el ensayo hubo deformaciones moderadas que llegaron hasta los 0.010 y se puede ver una pérdida de rigidez progresiva en el material. Además, para el ensayo de flexión, en esta curva se puede ver la ausencia de un punto de fluencia claro, lo cual nos sigue confirmando que tuvo un comportamiento frágil en este ensayo. También se puede ver cómo las probetas denotadas con el código Flex 10, Flex 7 y Flex 5 fueron las que lograron absorber mucho más energía antes de llegar a la fractura, mientras que la probeta con el código Flex 9 fue la que mostró la menor capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque con el área bajo la curva se puede determinar qué capacidad de absorción tuvo cada probeta, en lo cual se obtuvo un esfuerzo máximo de 527 megapascales y una desviación estándar de 94 megapascales. Todo esto fue siguiendo el procedimiento A, es decir, la velocidad de 5.46. Acá en el gráfico ya se ve como la probeta Flex 10 fue la que soportó la mayor capacidad de carga, confirmando que tuvo la mayor absorción de energía. Y la probeta Flex 9 que sigue siendo el dato atípico por fallo prematuro. En la sección para el módulo de elasticidad de inflexión, se sigue el procedimiento descrito por la norma, el cual decía que se tenía que hallar la pendiente en la zona lineal de la curva de fuerza de desplazamiento. Entonces se graficó en un rango de 0 a 250 newtons y un desplazamiento de 0 a 2 milímetros para poder trazar una línea de tendencia que nos diera una ecuación y así obtener la pendiente para cada una de las muestras, obteniendo los gráficos que se ven aquí y mediante la ecuación que vemos en pantalla se hallaron los módulos de elasticidad para cada una de las probetas. Esto nos llevó a obtener un módulo de elasticidad promedio de 92 gigapascales con una desviación de 12 gigapascales, lo cual nos proyecta la rigidez que presenta el material en este ensayo. Ya para el ensayo de compresión, enfocado en hallar la resistencia máxima, tenemos la curva de fuerza de desplazamiento, en la cual se pueden evidenciar grandes variaciones. Aquí ya las cargas fueron mucho más elevadas, obteniendo cargas del orden de los 20 a los 26 kilonewtons. Se observaron dos modos de falla. Para las probetas P1E2 y P9E2 se ve una inclinación más hacia la falla frágil porque se llegó a una carga máxima y a partir de allí hubo una caída abrupta hasta llegar a la falla. En cambio, en las otras probetas ya se ve un comportamiento más dúctil, en el cual se ve cierta meseta hasta llegar a la carga máxima y una caída progresiva hasta llegar a la falla. Este gráfico nos quiere indicar que el material combina una elevada resistencia y una compresión, a la compresión y un desplazamiento moderado.
lo cual es bastante adecuado para aplicaciones biomédicas, específicamente para la articulación que se está tratando, obteniendo una carga máxima promedio del orden de los 22 kilonewtons y una desviación estándar de 1516 newtons. Acá se puede ver un fenómeno en la probeta P1E2, que fue la que presentó la mayor resistencia, pero también la que falló con el menor desplazamiento. Esto nos dice que el material tuvo la mayor resistencia, esta probeta tuvo la mayor resistencia, pero la menor ductilidad, lo cual se puede atribuir a que esta probeta tuvo un mayor refuerzo de fibras, pero hubo alguna microgrieta que actuó como un concentrador de esfuerzos. Ya para la curva de esfuerzo de formación se ve un comportamiento elástico lineal que es producto de la acción conjunta entre las fibras de carbono y la matriz de Pick. Aquí ya se puede ver cómo aparece un punto de fluencia más definido, en un rango de 0.03 y 0.06, que es aquí donde empiezan a aparecer microfisuras en la matriz, donde se empieza también la pérdida de adherencia entre lo que es la fibra y la matriz, obteniendo un esfuerzo máximo de 174 megapascales y una desviación de 11 megapascales. Acá ya se puede ver el plano de falla de una de las probetas que se seleccionaron de forma aleatoria, que nos quiere proyectar que se dio una grieta diagonal con ciertas irregularidades que fueron producto de la pérdida de la adherencia entre la fibra y la matriz. Esto es favorable porque nos va a permitir en la ATM controlar colapsos súbitos, pero también se debe tener muy en cuenta el control de la propagación de grietas. Ya para el módulo de elasticidad, esta curva tuvo algo particular y es que se tenía que hacer la compensación por asentamiento, que era trazar una línea tangente a la zona lineal y la cual tocara con el eje de las abscisas y a partir de allí se hacía una corrección, que fue el orden de 10 a la menos 4, que fueron, es decir, que era despreciable. Aquí las probetas no se llevaron a la rotura, sino solamente hasta, hasta que se perdía el comportamiento elástico, demostrando que en esta zona las curvas son mucho más idénticas y hay una baja dispersión en los datos, llevando un módulo de elasticidad promedio de los 6,55 gigapascales y una desviación estándar de 0,63, demostrando que estas probetas tuvieron un módulo de elasticidad superior al CFR PIC puro, confirmando que el aumento de rigidez con las fibras fue adecuado, pero por otro lado demostró que fue inferior al CFR PIC con mayor cantidad de fibras, lo que lleva a que se pudo haber hecho, se puede ver a la orientación aleatoria del refuerzo de fibras, pero se obtuvo lo que se quería, que era obtener un módulo de elasticidad mucho más similar al del hueso cortical para disminuir el blindaje óseo. Acá se pueden ver ya los resultados tanto de flexión y compresión de la carga máxima, el esfuerzo máxima y el módulo de elasticidad. Finalmente, para comparar el CFR PIC con el aluminio, se puede evidenciar como mecánicamente superior el aluminio, demostrando que el CFR PIC en flexión mostró un 80,5% menos de carga máxima, un 79,5% de rigidez más baja, pero una deformación menor. Es decir, el CFR PIC se deformó menos. Y en compresión, 91% menos de resistencia, un modo de elasticidad 94% más bajo, pero lo mismo que en flexión, la reducción de altura fue mucho menor. Esto nos llevó a una de las conclusiones más importantes del proyecto, la cual fue que aunque el CFR PIC presenta propiedades mecánicas más bajas al aluminio, este tiene una rigidez que es mucho más cercana al hueso, lo cual nos proporciona una mejor biocompatibilidad y una disminución en el blindaje óseo. Además de que se determinó que la norma ASTM D695 era la más adecuada para la caracterización mediante compresión y la norma D790 para flexión. En el ensayo de flexión a 3 puntos se pudo determinar que hay un comportamiento elástico inicial con la presencia de una falla frágil que no demostró una deformación plástica. Para compresión se obtuvo unos módulos de elasticidad que son inferiores al CFR PIC puro, al PIC puro, y, y una disminución en su módulo en lo que es comparándolo con el PIC con alto refuerzo de fibras. Además, se obtuvo una falla progresiva de forma diagonal con la presencia de una fragmentación gradual y un comportamiento más dúctil, llevando a establecer que el CFR PIC presentó propiedades mecánicas apropiadas para incluir en un diseño de la prótesis articular ATM, gracias a su buena resistencia y a su buena rigidez. Pero también se deben realizar los ensayos in vitro para saber cómo actuaría este biomaterial ya en lo que es estando en contacto con los fluidos que se encuentran en la mandíbula. Y con esto pues, damos por concluida la sustentación.